y se van a posicionar en Efesios 4. ¿Sale? Efesios 4. Pero vamos a orar primero, ¿sale? Padre, yo en esta hora pongo delante de ti este tiempo. Te ruego que hoy, Señor, seas tú el que estés aquí en medio de nosotros, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. Si tú no estás con nosotros, Señor, nada de esto, Señor, funciona, Padre. Es por ti, Señor, es por tu gracia, Padre. Y hoy rogamos a ti, Señor, por tu misericordia, Señor, que tú vayas delante de nosotros, Señor, ayudándonos, Señor, en todo, Padre. Te lo ruego y te doy gracias, Padre, por este momento y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Ya están en Efesios 4. Ahí vamos a estar todo el tiempo, ¿va? Oye, Denise, ¿me ayudas a...? Bueno, vamos a Efesios 4. ¿Ya están ahí? Efesios 4. El libro de Efesios, yo les decía, y si esto les puedo ayudar en algo, es que ustedes siempre, las Biblias que cuestan más de 100 pesos, o sea, no las que tienen sus manos, normalmente traen antes como pues un contexto histórico, y eso es bien importante que lo leamos. Si tú tienes una Biblia así, híjole, qué bendición, porque antes de empezar, lee esa parte. ¿Ya lo encontraste? Ya. Proyectamos la primera. Gracias. Es bien importante ubicarnos en qué momento, pero lo que dice ahí, lo que dice, no sé, es como algo importante del libro de Efesios o de cualquier otro libro. ¿Alguien tiene una Biblia así como les digo, que trae antes de que empiece algo, una explicación? ¿Qué dice, hermano? Dice, algo largo. ¿Sí? Algo importante, algo... Dice, Efesios es el único libro del grupo de Hecho, el único de todo el cuerpo de las 3 epístolas de Pablo, excepto las pastorales, cuya autenticidad como obra legítima del apóstol Pablo sea generalmente puesta en duda por académicos modernos. Se han citado peculiaridades lingüísticas, así como estilos artificialmente redundantes, pero Efesios está cerca de Colosenses en forma literaria y contenido teológico. Y la identidad práctica de Efesios y Colosenses acerca de Pablo enviando ambas cartas a Asia Menor, por medio de Tíquico, también Filemón, acerca de enviar de vuelta al esclavo Onésimo al mismo tiempo. Liga las epístolas a la misma ocasión, así, excepto si se está dispuesto a clasificar la primera como... La época, el año... sí, a ver, dice... De los 155 versículos se divide esta epístola en 8 involucrados en profecía, alrededor del 5%, que se dividen en 7 predicciones separadas, aunque 4 de estas aparecen en la última mitad del primer capítulo. No viene nada del año. ¿No? Sí, a principios del 61. Ok, ya Jesucristo había muerto, había resucitado, ya habían pasado ¿cuántos años? Casi 30 años, ¿no? Cuando fue escrito esto. Entonces, es un poquito importante porque te ubica en el tiempo. Estos Efesios, aquí tenemos un mapa. Efesios, ¿ya lo ubicaron? Está allá arriba. ¿Dónde Jesús murió y resucitó? ¿En Jerusalén va? Ahí está Jerusalén. Cuando Jesús muere y resucita, empieza a haber una persecución a todos los que hablaban de Jesucristo. ¿Pero por qué fue esa persecución? Es porque Dios perdió el control,
porque Dios nos estaba probando, Porque los romanos no querían un mártir. porque los romanos no querían un mártir, pero en Dios, ¿por qué Dios permitió eso? Porque los cristianos empezaron a irse. Los que creían en Jesucristo se empezaron a ir porque había una persecución a sus vidas. Después de que Jesucristo asciende, se va y empiezan a matar a los cristianos. Uno de ellos fue ¿quién? Esteban. ¿Sale? Pero empezaron así con una persecución. El que hablara de Jesucristo iba a salir muerto, apedreado. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? La gente se empieza a ir y a expandir, ¿sale? Irse a todo el mundo. Por eso dice, vete a Samaria, hasta Judea y hasta el último de la tierra, ¿sale? Entonces empezaron a irse y de ahí de Jerusalén, que ya ahí lo ubican, llegamos hasta Éfeso. ¿Cuánto tiempo después de que Jesús murió fue escrita esa carta? 30 años. Yo siempre también les voy a decir, cierren la cantidad, no se queden con 27 años, 28, cierren la cantidad y eso les va a ayudar mucho a grabarse más, ¿sale? Entonces estamos hasta allá, hasta Éfeso. Éfeso actualmente, ¿qué país es? Para ubicarnos hoy. Hoy. Es Turquía. Entonces, ubícate en el tiempo de hoy, ¿sale? En el tiempo de Roma. Éfeso era una ciudad importante romana, ¿sale? O sea, acuérdense que el imperio romano abarcó todo. Por eso dicen que todos los caminos llegan a Roma. ¿Por qué? Porque el dominio que tenía Roma en ese entonces, cuando Jesús vino, ¿sale? El que dominaba, el que tenía el control, era Roma, ¿sale? Entonces, Éfeso era una ciudad importante. ¿Por qué? Porque si se fijan, estratégicamente, ahí pasaba todo el comercio. Era un pasadero y una ciudad importante comercial, ¿sale? Entonces, cuando Pablo empieza a escribir esta carta a los efesios, esta ciudad estaba muy, ¿cómo les llamaré? Influenciada por muchas creencias religiosas, por muchas creencias de muchos, ¿no? Porque era un pasadero de gente, ¿sale? Y quizás se quedaban. El otro día alguien me dice, híjole, si se fijan, ya donde quiera vemos hasta gente trabajando de otro color, ¿no? Y entonces alguien me comenta, nos van a traer sus cosas, su manera de pensar, sus dioses, ¿no? Hay que orar porque se vayan. Y yo diría, ¿y por qué no mejor le hablas de Cristo? ¿No? Si se van a quedar, y que seguramente va a ser así, para que no nos hablen o nos dejen o empiecen a enseñarnos lo que ellos conocen y les han enseñado por siglos, pues mejor háblales de Cristo. Mejor tú influencíalos antes de que ellos te influencien a ti. Y seguramente esto es parte de la economía, se van a quedar y van a venir más. Entonces, pues mejor hablemos de él, ¿no? Pero Éfeso era una ciudad así, que pasaban y se quedaban de muchas provincias, ¿va? Entonces había mucha ideología, muchos dioses, mucha adoración a muchas cosas, ¿sale? Ahí inclusive está un templo de Diana de Éfeso, o algo así se llamaba. Era una de estas maravillas del mundo antiguo, ¿sale? Ese templo. Entonces, en ese contexto histórico es que Pablo le habla a los efesios, ¿sale? No es una carta como hablar a los corintios de, híjole, ya me enteré, ¿no? Que ustedes hacen estas cosas, o ya me enteré, o ya veo, o los hablo para exhortarlos, para animarlos, no. Efesios está dirigido a hijos de Dios, hijos que estaban en esa ciudad y que conocían de Dios, ¿sale? Que conocían de Dios. Y este es el caso de Efesios. ¿Qué nos muestra a nosotros? Nosotros siempre, en teoría, seas cristiano o no, bueno,
rastrería, siempre queremos ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Pero más bien aquí no es quiero ser la mejor versión de mí mismo, sino más bien aquí es qué versión soy de acuerdo a su palabra. Y Efesios nos muestra qué es lo que Dios quiere o cómo quiere que tú seas. Este es como un espejo. Bueno, la palabra de Dios es un espejo afuera, pero Efesios es cómo Dios quiere o cómo Dios te creó o cómo eres o puedes ser porque Él ya murió por ti. ¿Sale? Entonces vamos a empezar en Efesios 4. ¿Sale? Yo lo voy a leer en esta versión. Los que tengan este tipo de Biblia ahí, es una nueva traducción viviente. ¿Sale? Yo lo voy a empezar en esta versión. Quizás varíe un poquito. Dice, el título, ¿qué dice? Unidad en el cuerpo. ¿En qué cuerpo? De Cristo. En el cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo. ¿Sale? Entonces dice unidad en el cuerpo. Por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Lo primero que yo te preguntaría, ¿tú eres un llamado de Dios? ¿Tú realmente has sido llamado por Dios? Ese es como el primer cuestionamiento que tú tienes que hacerte. ¿Sale? Vamos a Efesios 1:4. No se vayan de Efesios, ahí vamos a estar, pero regresemos tantito a Efesios 1:4. ¿Qué dice? Dice, Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, ¿qué dice? Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Versión Reina Valera, ¿cómo dice? A ver, alguien léala. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ok, entonces tú ya fuiste escogido, ya fuiste llamado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sale? Entonces, si te queda claro, tú eres llamado a pertenecer a Cristo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Sale? Y sigue diciendo, sean siempre, ¿cuándo? Siempre. No cuando estés de buenas, no cuando ores. Yo sí me siento, ese es mi ¿cómo se llama? Mi termómetro, ¿no? Cuando yo soy muy paciente, pero últimamente no he estado tan paciente. Nada. Soy demasiado paciente, demasiado tolerante, pasa la planadora en mí y yo bien relax. Pero cuando yo soy impaciente o soy intolerante, siempre me cuestiono cuánto oré, cuánto busqué a Dios. No, y normalmente quiere decir que fue así como que rápido, oro y tengo prisa, pero si yo no me meto así en la presencia de Dios, la verdad, no soy paciente. No soy lo que Dios quiere que yo sea. ¿Sale? Entonces, ¿qué dice? Dice, sean siempre humildes y amables. ¿Qué es ser humilde? ¿Qué es ser humilde? ¿Qué es ser humilde? Dice, es la persona capaz de demostrar modestia y deja de lado el yo para preocuparse por los demás. Es no ser egoísta ni egocéntrica, no se centra en su propia persona y sus logros, ni busca destacar ante los demás. Eso es ser humilde. ¿Y qué dice aquí Efesios 4:2? Sean siempre humildes. Ese es el parámetro que Dios busca de ti. Y amables. ¿Qué es ser amable? A ver, vamos a Filipenses 4:5. Es creo que un poquitito, un libro más. Efesios 4:5, ¿qué dice?
evidente tu amabilidad, sea notorio. Colosenses 3:12 es el que sigue, el libro que sigue, Colosenses 3:12. ¿Qué dice? Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Entonces, si yo fui elegido, ¿qué vimos en Efesios 1:4? Él me eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué tengo que hacer yo? Vestirme. ¿Vestirme de qué? De compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Si yo fui elegido desde antes de la fundación del mundo, mi parámetro en Dios es que yo tengo que ser humilde, tengo que ser amable. Dice, sean pacientes los unos con los otros, sean pacientes los unos con los otros. Pero antes de, voy a leer lo de amable. Amable, ¿qué dice? Amable es digno de ser amado. Tú eres digno de ser amado con tu forma de hablar, tu forma de relacionarte con los demás, tu forma de ser. Eres digno de ser amado. Eres complaciente, eres afectuoso. Dice que cuando alguien es amable, crea un ambiente feliz. El ser amable te hace más tolerante. Eso es ser amable, digno de ser amado. ¿Tú eres amable? ¿Eres digno de ser amado? Dice el que sigue, dice, sean pacientes unos con otros. El ser paciente es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse, sin quejarse. Esperar con calma a que las cosas sucedan, eso es ser paciente. Otorgando el tiempo, el ser paciente reduce el estrés. Hoy vivimos en una sociedad llena de estrés. Todos queremos que sea así, porque todo es así. Yo le platicaba a mis hijos que cuando yo estudié, pues sí o sí, ojalá en tu casa hubiera libros para investigar. Enciclopedias, se usaban las enciclopedias. Ojalá en tu casa hubiera eso. Y si no, ¿qué tenías que hacer? Sí o sí, ir a la biblioteca. No había forma. Pero para llegar a la biblioteca, yo me acuerdo que yo fui a la Biblioteca México, que está en Valderas. ¿Cuánto es de aquí a Valderas? Y aparte no estaba el metro, Cuando yo estudiaba, eso ya fue, como tenía como 20 años con el metro. El metro tiene como 30, ¿no? Más o menos. Entonces, para ir, un chico que fuera en la prepa, en mi época, ahorita no en mi época, y si querías estudiar bien y hacer tu tarea bien, y si te fueras, por ejemplo, a la Biblioteca México, que está ahí en Valderas, sí o sí hacías 1 hora. 1 hora para llegar al lugar en el que vas a obtener la información. Y luego, tratar de traducir cómo encuentro las cosas, ¿no? Que todo es con claves y entenderlo, como medio traducir eso, medio captar cómo es. Y luego, ojalá encuentres el libro que te dé la respuesta, ¿no? Pero si no, busca otro. Busca el de al lado. Ah, no, y luego era pedirlo, ¿no? Era pedirlo. Sí, o sea, esa era nuestra vida. O sea, hoy los jóvenes todo es así. Todo es rápido. Hoy es al puchar, el buscar en Google y puchar tu dedo y ya encuentras la respuesta. ¿Está bien? ¿Está mal? No digo ni que está bien ni que está mal. Hoy tenemos al acceso de un rasquido de dedos, la información de muchas cosas. ¿Es bueno? Pues qué padre si sea para bien.
pero también qué malo si es para mal, ¿no? Pero así era el estudiar. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, gracias a Dios mis papás sí, y no me acuerdo que siempre estaban endeudados porque compraban enciclopedias. Me ahorraban mucho, la verdad que a mí. Y un día me pusieron 5 porque puse de tarea, me preguntaron la bibliografía de Beethoven o de alguien así, y yo no puse la estampa, porque yo lo busqué en una enciclopedia. La maestra me puso 5, que porque yo lo había copiado. Pues sí, lo copié ¿de dónde? De una enciclopedia. Y bueno, me puso 5, no le dije a mi mamá, cuando mi mamá ve el 5 en mi boleto, un drama, ¿no? Pero fue por eso, ignorancia de la maestra. Y la poca capacidad yo de comunicar las cosas, ¿no? No me creyó, nunca me creyó que yo en mi casa tuviera una enciclopedia donde pude haber copiado la bibliografía de ese personaje, ¿no? Pues quiere decir, no juzgo a la maestra, sino que no era tan común. Teníamos que ir a buscarla, o comprar las monografías, o comprarla, que esa era nuestra fuente de información. De ahí nada más, y ojalá la monografía tuviera la información correcta, ¿no? Si no, pues era tu fuente de información. Pero bueno, ser paciente, reduce el estrés, previene la ansiedad e incluso la depresión. La paciencia es la actitud que lleva a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Es la virtud de quienes saben sufrir, tolerar, ya dije, las contrariedades y adversidades con fortaleza, sin quejarse. ¿Cuál fue la característica del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Esa generación, una generación quejosa. Era incapaz de tolerar los contratiempos y las adversidades que tenían. No digo que fue fácil. Ojalá Dios nos libre de muchas circunstancias así, ¿no? O sea, estar en el desierto ha sido complicado. Ir a hacer del baño, imagino que te tenías que caminar mucho para ir a hacer del baño, yo me supongo, no sé, no imagino esa vida. O sea, yo no digo que fue fácil, pero sin embargo, fue una generación quejosa, que perdió su entrada a la tierra prometida por eso, porque nunca pudo ser paciente, ¿sale? Luego, ¿qué dice? Efesios 4, ¿qué dice en el versículo 2? Dice, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Qué es la tolerancia? Ahí sí hay otra. ¿Qué es la tolerancia? Ah, no, es la tolerancia. Ahí estabas. Esa era tolerancia. Esa era esa. ¿Qué es ser tolerante? ¿Qué vemos aquí? Muchos colores, mucha diversidad de razas, diversidad de formas de pensar, diversidad de forma de educación, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Tolérense las faltas por amor. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Qué es ser tolerante? La tolerancia, aquí, así dice, en Google, porque ahora ya investigo en Google. La tolerancia es el oxígeno de las relaciones. Si no hay tolerancia, vas a chocar con todo el mundo, a fuerzas, porque somos diferentes. Sé flexible así dice una frase, sé flexible como un junco, no tieso como un ciprés. A fuerzas no puedes ser intolerante. El ser tolerante es respeto, es perdonar en todo momento, sin entrar en juicios. Ser tolerante es no hacer juicios. Es la capacidad de aceptar las ideas, preferencias, formas de pensamiento o comportamiento de los demás. Eso es ser tolerante.
Tolerancia, ¿en dónde se aprende la tolerancia? En la casa cuando tienes hermanos. Antes, cuando tenían 10 hermanos, pues a fuerzas ahí vas a aprender tolerancia, no hay forma. Pero hoy con hijos únicos, a fuerzas, la época para aprender a ser tolerante es el kinder. Es el kinder, es el preescolar, sí o sí es cuando tienes que aprender a ser tolerante. Pero ¿qué crees? Estamos formando una generación en que a mi hijo no me lo toques, le rayaron el cuaderno, a ver, ¿cómo le vas a pagar a mi hijo? Esa molestia que le provocaste. Vemos ahora noticias en que los papás van y golpean a la maestra porque cómo se atrevió a regañar a su hijo. La tolerancia se aprende en el preescolar, con diferentes niños que te van a molestar, que van a invadir tu espacio, que van a rayar tu cuaderno, que van a echar a perder tu trabajo. Ahí se aprende la tolerancia. Con otros. Pero si nosotros les enseñamos a nuestros hijos, a ti nadie te puede tocar, híjole, formamos generaciones que pues si alguien les hace algo, pues los matan, ¿no? Así de sencillo. Eso es, que dice, sean tolerantes, tolérense las faltas por amor. A eso sí hemos llamado, a eso sí hemos sido llamados. En el 3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y entrelazados mediante la paz. Mantenerte unido. ¿Qué es ser unido? Caminar juntos. Sin disensiones. ¿Qué son disensiones? Sin divisiones. En una casa sí o sí, para que haya unidad, tienes que estar unidos en una visión. Si no, puedes estar en el mismo techo y no estar unido. Dice, hagan todo lo posible. Con estas palabras que te dan a entender, que va a ser complicado. Pero que dice, hagan todo lo posible. Que no quede en ti. Haz todo lo posible por mantenerte unido en el espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Qué busca Dios? Que estén en paz. ¿Qué es la paz? Estar en armonía, sin enfrentamientos, sin conflictos. Dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos nosotros, pero también la iglesia de enfrente, la iglesia de al lado, la iglesia que está allá. Somos el mismo cuerpo. Vamos a Juan 17:20, por favor. No, Juan 17. 17, 20, 23. Léanlo, por favor. Juan 17, del 20 al 23. Quien lo tenga, por favor, léalo. No ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que no sean uno,
¿Sale? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas y llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense qué dice, ascendió. Sin duda esto significa que Cristo también descendió a este mundo inferior y que descendió y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice? Que Dios dio dones. Dios estableció ministerios. ¿Qué ministerios? Apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista. Y todo eso es para, ¿qué dice? Tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Yo te pregunto, ¿tú has sido llamado a tener uno de esos 5 ministerios? ¿Cualquiera es llamado a tener esos 5 ministerios? Amén. Cualquiera. Tú que estás sentado aquí, tienes que empezar a orar a qué Dios te ha llamado. Pero naciste sí o sí. ¿A qué dice aquí? A edificar su iglesia, a edificar el cuerpo de Cristo. Pero esto es cuando tengas una madurez. Tienes que alcanzar esa madurez. Todos estamos llamados a esto. Que de aquí salgan otros pastores. En unidad, no en división. Pero hemos sido llamados a eso, todos. Tú tienes que orar, Señor, ¿a qué he sido llamado? Porque si tú no estás en Cristo, esto Dios ya lo dio, y lo vas a utilizar para bien o para mal. Para edificar la obra de Cristo, para edificar la iglesia o para destruirla, Mejor mantente en unidad. Y como en un espejo, Efesios es un espejo a tu vida. Espejo te está llamando, te está poniendo en un espejo. ¿Eres llamado? ¿Has sido llamado? Si eres llamado, entonces tienes que ser humilde. Busca la humildad. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendas a ser humilde siempre, aunque Dios te ponga en posiciones de altas, posiciones de gobierno, posiciones de liderazgo, vas a mantenerte humilde. Por eso tiene que ser un ejercicio de tu vida todos los días. Mantenerme humilde, ser amable. Aunque tengas una posición de poder, eso no significa que tenga que quitar la amabilidad. Dice, sé paciente. Sé paciente porque a fuerzas vas a tener que ser paciente en esta vida, sí o sí. Tenemos que ser pacientes con el de al lado, con el vecino. Hoy se me ocurre ver tengo 2 pájaros y luego con este clima yo siento que se abochornan demasiado y se me ocurre mojar arriba de su jaula con una toalla, ¿no? Y yo estoy mojando la toalla, no sé qué, cuando me doy cuenta ya le mojé al vecino, ¿no? Dije, híjole, ojalá sea paciente conmigo. o sea, aunque no quieras la riegas y estorbas al otro y dañas al otro
O sea, todos tenemos que ser pacientes los unos a los otros. Tienes que ser tolerante. Si no te vuelves un fariseo. Que cuando vino Jesús y estaba sanando a alguien de 30 y tantos años que estaba paralítico, fueron intolerantes porque lo hacían en el día de reposo. Tenemos que estar unidos, obedeciendo y haciendo su voluntad. ¿Cómo? Buscando la paz los unos con los otros. Yo no soy más que el otro. Jamás te puedes poner por encima de otro, jamás. Ese es un requisito de ser cristiano. Y verte siempre como un cuerpo, uno solo. Hay uno de un cuerpo, una cruz. Somos el cuerpo de Cristo. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Todo el que sea cristiano forma el cuerpo de Cristo. Y a veces nos dañamos entre nosotros, nos lastimamos entre nosotros. Te lastimas a ti mismo. Te dañas a ti mismo. Tienes que verte. Dios amó y murió en la cruz tanto por Denise como por Edgar, como por Asami, por Patty. Nos ama de la misma manera. Murió por nosotros. Somos un cuerpo. Tenemos que vernos así. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender. Si tenemos estas bases, hermano, sí o sí, cuando Dios ponga en tus manos el poder, la autoridad, el ministerio, vas a poder mantenerte firme. No que se te eleves y te tengan. Yo a cada rato les digo, ya es chiste local en mi casa, amárrate un tabique, porque de repente te lo va haciendo, ¿no? Amárrate un tabique. Amárrate el tabique, porque si no, hasta ahí llegaste. Cuando te vas, pues te vas. Dios no te puede dar más. Dios quiere llevarte a darte, estás llamado a ser un apóstol. Estás llamado a ser un pastor. Estás llamado a ser un profeta. Estás llamado a ser un evangelista. Estás llamado a ser un maestro. A eso has sido llamado. No nada más a venir a congregarte los domingos. A eso has sido llamado. Pásate al piano floor. A eso has sido llamado. Y entre todos, es para llevar a cabo la obra de Dios. Hablarle a otros como tú en algún momento te hablaron de Cristo. Edificar su iglesia, que eso no se te olvide. Edificar su iglesia. Este es el medidor, no me acuerdo cómo se llama, que te mide. ¿En qué nivel estás de cristiano? Pero tu meta debe ser edificar la iglesia a través de sus 5 ministerios. A fuerzas. A eso te ha llamado Dios. A ese nivel te ha llamado Dios. A eso te ha preparado Dios. A eso te ha escogido Dios. Para Él formar en ti. Él es el que lo da. Él es la fuente. Me va a decir, es que yo no me creo capaz. Gloria a Dios. Que no te sientas capaz. Porque el que se va a glorificar es Cristo. Pero no le digas nunca a Dios no. Que Él obre. Más de una vez, así se los he dicho. Así se los cuento más bien. Le he dicho, Señor, es que ¿cómo lo voy a hacer? Pero me ha costado estar postrada y decirle, ve tú como un estandarte delante de mí. Porque si me ven a mí, me destruyen. Si me ven a mí, se van a burlar de mí. ¿Quién soy? Pero si te ven a ti, Señor,
si ven tu gloria, si ven tu presencia, si ven tu poder, Señor, las cosas van a cambiar. Y sé tú a través de mí. Ayúdame tú, porque yo no puedo. Yo no puedo. Qué bueno que no te sientas capaz. Y si te sientes capaz, todos los días, vete en un espejo. Mi nivel de humildad, de tolerancia, de amabilidad, es lo que yo les digo. Cuando empiezo a ser intolerante, porque yo soy demasiado tolerante, cuando empiezo a ser me faltó más estar en la presencia de Dios, dejar mi carne ahí. Ponte de pie, hermano. Cierra tus ojos y te voy a leer Jeremías 1. Jeremías 1:10. Jeremías 1:10. Cierra tus ojos. A esto Dios te ha llamado. Dice: hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A eso me ha llamado Dios. Hacerle frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar y derribar, destruir y derrotar, y otros deberás edificar y plantar. A eso Dios nos ha llamado. Por eso necesitas poner tus ojos en la meta, que es ser parte de esos que edifican el cuerpo de Cristo. Tú has sido llamado a edificar la iglesia, no nada más a venir a congregarte, hermano. Hoy ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo hoy quiero ser un instrumento útil para ti, Señor. Quiero ser útil para tu obra. Que hoy todo velo, Señor, de mi mente, de mis ojos, sea roto por tu sangre preciosa, Padre. Todo velo, Padre, que sea roto por tu sangre derramada en esa cruz del Calvario. Que hoy me permita ver, Señor, a lo que tú me has llamado. Que hoy me permita verme como tú me ves. Como ese hijo que ha sido llamado desde antes de la fundación del mundo. Verme como ese hijo que ya fue perdonado, que fui amado de tal manera, Señor, que no escatimaste a tu hijo. Que yo me permita ver, Señor, como tú me ves. Esa persona por la cual valió la pena morir. Que yo valí la pena para ti, Señor. El entregar tu vida por mí. Señor, permíteme ver que mi mente, Señor, rompe todo esquema, Padre, que no me permita verme, Señor, como esa persona perdonada, cambiada, el que está siendo cambiado día a día, Señor. Día a día, Señor, está siendo transformado a tu imagen, Señor. Día a día, Señor, estoy caminando hacia la meta, Señor. Que ser como Cristo, Padre. Ese es el nivel que tú me pones, Señor. El ser como Cristo. El ser como Cristo, Padre. Que esa sea mi meta. Y que no me limite nada. Ningún pensamiento, todo pensamiento hoy lo llevo cautivo, Padre. A los pies de Cristo. Porque tú me has llamado, Padre. Tú me has puesto un poder en mí, Señor. Permite que yo lo pueda entender y captar, Padre. Has puesto en mí, Señor, autoridad y poder, Padre. Señor, y que ese poder y esa autoridad no se quede ahí nada más, sino yo vaya más, Señor, a una madurez, Señor, más alta, Padre. A
Ayúdame, Señor, a no quedarme, Señor, como un niño, Señor, que depende todavía de muchas cosas. Ayúdame a crecer en ti. Ayúdame a ser, Señor, a crecer en ti de tal forma, Padre, que yo pueda ser útil para tu reino, útil para tu iglesia, Padre. Ayúdame, Padre, que toda mi mente, Señor, que no me permita todo pensamiento, Señor, limitante en mí, Señor. Hoy, Señor, lo llevo a tus pies, Señor, y tú ayúdame, Señor. Tú pon en mí la mente de Cristo, Padre. Pon en mí la mente de Cristo, que yo pueda ver como Cristo ve. Señor, que yo pueda ver como tú ves, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por ser nuestro Dios, por ser mi Dios. Ayúdame que esta palabra, Señor, dé el fruto correcto en mi vida. El fruto, Señor, que te agrade a ti. Un fruto, Señor, bueno para ti, Señor. Y yo pueda ser útil en tu iglesia, pueda ser útil en tu cuerpo, Padre. Padre, yo pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos, Padre, porque han sido llamados, Señor, a ser pastores, a ser apóstoles, a ser profetas, a ser maestros, a ser evangelistas. Tú revélateles, Padre, en esa intimidad contigo, Padre, revélate, Señor, y muéstrales a qué han sido llamados, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, no quede, Señor, no dé fruto de gloria, Padre. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y tu misericordia, Padre, es para siempre, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que el Señor Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor Dios te haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Y que el Señor Dios alce su rostro hacia ti y te dé paz. Amén. Vamos a orar por los diezmos, las ofrendas. Les quería comentar lo del manual de discipulado que estamos tomando el discipulado. Aquí echen lo de su manual, su cuota de recuperación de 50 pesos, los que están tomando, aquí lo echen. Esta cajita va a ser para programarnos para los bautizos. Si tú quieres cooperar con algo, con una moneda, será de bendición. Esta cajita a mí me encanta porque dice que si tú llenas esta cajita con puros pesos, con un peso, cuando la llenes, vamos a tener 1,250 pesos. Pues me encanta porque así pues con todas las demás monedas, ¿no? Entonces, si quieres tú aportar para lo de los bautizos, ahí échalo, pero sí o sí, lo del manual de discipulado, ahí lo echas, ¿va? Lo que es la cuota de recuperación. Aquí normalmente lo que juntamos